Buenas noches a todos, bienvenidos a este lugar maravilloso, gracias a la hospitalidad del INVAL y especialmente de la Capilla Alfonsina y su director Javier García Diego. Muchas gracias por recibirnos hoy. Hoy es el segundo día de este encuentro acerca de Antonin Artaud y lo saben seguramente, pero este coloquio tiene tres partes. Ayer estuvimos en Casa de Francia, hoy tenemos el gusto de estar en la Capilla Alfonsina y el martes en la noche estaremos en el Palacio de Bellas Artes. Se debe a la publicación de un libro que el editor Eduardo Rabasa está leyendo de manera compulsiva ahorita, que vieron a la entrada. Obra selecta de Antonin Artaud, que por primera vez en lengua española van a existir 1700 páginas de la obra de Artaud. Fue un trabajo que se llevó a cabo gracias a la colaboración entre la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, equipo que tuve el gusto de coordinar con Rodrigo Fernández de Gortari, que está en el fondo, que fue editor de este asunto, y trabajó con la editorial Sexto Piso, aquí representada con el amigo que toma agua, como se ve ahorita, Eduardo Rabasa, que va a moderar la mesa de hoy. Los esperamos entonces también el próximo martes en Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce. Si están aquí, yo creo que tienen interés en el tema y en esta obra. Nos da muchísimo gusto ver que pues, cada noche logramos juntar lectores y personas interesadas. El libro está a la venta y estará pronto en librerías también. Así es que, con mucho gusto, le dejo el micrófono a Eduardo, que nos presentará los ponentes. Sí tengo que disculpar a Senia Yevenes, que está anunciada, pero Senia tuvo un accidente y no se recuperó del todo, así es que tiene que estar en su casa. Leeremos una parte del texto que nos mandó, participó en la realización de este libro, mandándonos un texto que Eduardo, tú leerás un fragmento, ¿verdad? Pues con mucho gusto te paso la batuta. No, está bien, sí, gracias, sí. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, muchas gracias a Felipe y bueno, muchas gracias a Abraham y a Luigi por acompañarnos en esta mesa para hablar sobre la publicación de la obra selecta de Artaud. El tema de la mesa de hoy es la vida como obra. Este es el tema del que van a andar un poquito Luigi y Abraham. Como decía Felipe, vamos a leer un fragmento del texto de Senia, que no nos pudo acompañar, y bueno, también nada más que hacer una breve introducción yo también desde el punto de vista editorial, porque creo que sí es todo un acontecimiento pues editorial y literario la publicación de este primer tomo de la obra selecta de Artaud. Ha sido un trabajo literalmente de varios años de Felipe y de Rodrigo Fernández de Gortari, que también se encuentra aquí, un trabajo de traducción de Fabien Bradou, que se encuentra aquí, de Claudia Iskovich, Conrado Tostado, Adriana Romera Nieto, y la edición también, este primer tomo tiene textos de especialistas en la obra de Artaud como Eduardo Milán, Michel Camus y la propia Senia Yevenes, que como les digo no nos pudo acompañar. Entonces si quieren les leo un fragmentito de el texto de Senia y ya después, bueno, quería también leer un fragmento del Pisar Nervios, ¿cómo se llama? Y para pasar a la discusión la charla con Luigi y con Abraham. Les voy a leer un fragmento del texto de Senia que habla de la visita o del impacto de la visita de Artaud de la estancia de Artaud con los tarahumaras y como de esta idea de la vuelta al origen y de la conciencia de sí, pues porque justamente uno de los temas de la obra de Artaud, que creo que se toca mucho con la mesa de hoy, era como el borramiento de la distinción entre vida y obra, entre conciencia y literatura, y bueno, creo que este fragmento de Senia lo ilustra muy bien. Dice: en 1936
viaja a México para visitar a los tarahumaras, cuya cultura caracteriza como un primitivismo mágico necesario para un retorno al origen, a las fuentes metafísicas de la existencia. Harto de la incomprensión de sus conceptos teatrales, va en busca de las culturas autóctonas que, a sus ojos, aún mantienen una identidad incorrupta frente a las imposiciones coloniales. Sus escritos cuentan la historia de una odisea frustrada en un paisaje mítico, alucinante, saturado de fuerzas divinas. Artaud presenta la cultura tarahumara como la lectura y escritura perpetua de un diálogo metafísico entre sus miembros y la naturaleza. Los tarahumaras ven el paisaje y su movimiento como inscripciones, y la oposición de las fuerzas cósmicas ya reveladas en el paisaje se ve realzada por las marcas que dejan en el entorno. Los principios cosmogónicos de creación y destrucción emergen de las rocas y la vegetación. La palabra Dios no existe en su lengua, pero rinden culto a un principio trascendente de la naturaleza que es macho y hembra. Los tarahumaras le parecen una raza principio, que vive más en un tiempo propio, natural y cósmico. En el rito del peyote entre los tarahumaras, describe rituales que involucran la ingurgitación de un poderoso alucinógeno, el peyote, que espera que equivalga a un renacimiento de sí. El rito del peyote constituye una operación de aniquilamiento del yo y de asimilación en el origen. Esta operación de disolución es reflejo de la continua autocreación del yo a partir del limo originario. Ahora bien, con su lucidez abismática, Artaud advierte dolorosamente que es el yo autorreflexivo y lingüísticamente constituido, el yo del que había que deshacerse, el que es testigo de la experiencia y el que escribe de los tarahumaras, como escribirá del mundo gaélico, otra tentativa fracasada en la búsqueda de los mitos del origen de todo. Al ahondar cada vez más en las dificultades del pensamiento y ensanchar los abismos entre pensamiento y realidad, entre conciencia reflexiva y conciencia corpórea, al distanciar el yo generador de sentido del significante, el significante del significado y el significado del referente, Artaud solo incrementa su propio sentido de alienación y queda encerrado en su propia mente, cuyo funcionamiento escudriña implacable y brillantemente. La retirada al espacio interior es la que establece su rumbo en una reconceptualización del yo, cuando debería, según sus propios principios, estar escribiendo hacia una abolición de la separación yo y mundo. Esta abolición se anuncia al final de su escritura sobre la base de la percepción del mundo como una amenaza para la integridad del yo y con la propuesta, dudosa, de que sea entonces el mundo el que se redefina y sitúe bajo el dominio de un yo reificado que subsuma y contenga toda la realidad. Artaud se rehúsa a lo que es el telos místico por excelencia, el éxtasis, salida de sí, pérdida de yo en el origen. Desea reconstruir el yo, un yo que no es capaz de sentirse a sí mismo y aprenderlo por sí en su totalidad y en todas sus ramificaciones. Desea una conciencia absolutamente presente para sí misma, sin que esta presencia introduzca una decisión ni entre la conciencia y el mundo, ni entre la conciencia que observa y la conciencia observada. Anhela una forma de pensamiento en la que la conciencia reflexiva se identifique tan perfectamente con la conciencia corpórea que no haya decisión dentro de esta conciencia autorreflexiva. Pero esta conciencia ideal, absolutamente presente a sí misma, es imposible, ya que implica una regresión infinita en la que la conciencia observadora siempre necesita ser integrada en el campo de observación por un meta-observador. Lo que Artaud encuentra, pero se niega a aceptar, es que la conciencia no puede estar inmediatamente presente para una conciencia que piense sobre la conciencia. Cualquier intento voluntario y consciente de pensar sobre la autoconciencia y al mismo tiempo de pensar de una manera totalmente autoconsciente sobre la empresa produce una lógica especular. Espejo de sí misma, se refleja a sí misma y borra todo lo demás. Una de las lecturas del mito nos cuenta que quedan solos Narciso y la fuente o el espejo, el elemento sacro que permite la separación de uno hacia el otro sin que la unidad se rompa, pues la separación en la imagen sigue siendo unidad en la visión. Pese a lo que solemos creer, el mito de Narciso indica desde aquí que el yo no se construye, como decía Artaud, a partir de la identificación total como uno mismo, sino a partir de la mediación del espejo o las aguas que permite al sí mismo descubrirse como otro. Bueno, el texto de Senia es más extenso, entonces con ese fragmento ya, y nada más quería leer un pequeño fragmento más del Pesanervios, que creo que es muy pertinente con la discusión de hoy, y ya le cedo la palabra a Abraham y a Luigi. Dice Artaud: queridos amigos,
Lo que ustedes consideran mis obras son solo desechos de mí mismo, limaduras del alma que los hombres normales no admiten. Para mí, el tema no es si mi mal se dio o avanzó en este tiempo, sino el dolor, la sideración persistente de mi espíritu. Aquí estoy de regreso en M, donde descubro de nuevo la sensación de entumecimiento y vértigo, este brusco y loco deseo de dormir, esta súbita pérdida de mis fuerzas, acompañada del sentimiento de un dolor vasto, de un embrutecimiento instantáneo. Bueno, creo que a lo largo de toda la obra de Artaud, y si tienen la oportunidad de sumarse a este volumen, pues justo queda clara esta falta de nitidez en la distinción entre conciencia y literatura, este yo que se pierde en la propia obra, que es un poco el tema de esta mesa, ¿no? De la vida como obra. Entonces, Abraham, tú hiciste una exposición sobre Artaud hace unos años, no sé si nos quieras contar un poquito al respecto. Yo soy artista, yo no soy escritor. Bueno, escribo, pero no soy escritor. Me gusta escribir. Se apagó. Se escucha. Leí cuando era adolescente un librito que me encontré en la facultad cuando era estudiante, tenía 17 años. Se llamaba El ombligo de los limbos y el pesanervios, y me impresionó mucho. No entendí nada, no pretendí tampoco entender más, pero me marcó. En un párrafo decía: hablemos ahora de la descorporización de la realidad, de esa especie de ruptura aplicada, diríamos, en multiplicarse entre las cosas y el sentimiento que provocan en nuestro espíritu donde deberían estar. Esa clasificación instantánea de las cosas en células del espíritu, no tanto en su orden lógico, sino en su orden sentimental, afectivo, que ya no ocurre. Las cosas ya no tienen olor ni sexo, pero su orden lógico se rompe a veces a causa justamente de su total falta de hedor afectivo. Las palabras se pudren ante el llamado inconsciente del cerebro. Todas las palabras, en cualquier operación mental, sobre todo las que tocan los resortes más acostumbrados, donde el espíritu está más activo. La presencia de Artaud en mi mente y en mi corazón quedó por muchos años y yo no sabía qué hacer con eso. Me enfermaba, me daba mucha preocupación, me daba dolor de estómago, porque claro que leí más cosas que el pesanervios y el ombligo de los limbos. Y en 2013 hice una exposición en París, en una galería, en uno de los centros de París, en una galería comercial, y decidí explorar los lugares donde Artaud frecuentaba y donde vivió antes de venir a México y después de venir a México. Entonces hice un mapa y fui a hacer actividades en los lugares, afuera de las casas o de los edificios, con los objetos y las cosas que me encontraba allí. No lo documenté voluntariamente, pensando en una posible coherencia con Artaud. Y fue un aprendizaje muy duro porque obviamente donde vivió, sobre todo después de venir a México, eran hospitales, instituciones psiquiátricas. No me interesaba la trivia sobre su vida, ni su biografía, ni su anecdotario, pero sí me interesó mucho su aventura en México, claro, y también sus ideas sobre lo que mencionaba la compañera que no está hoy con nosotros, que no pudo venir, Senia, en cuanto a esa búsqueda de la espiritualidad universal en los tarahumaras y su vínculo con el peyote, en fin. Pero creo que la exposición que yo hice es frívola, es nimia, es objetual, son cosas que no alcanzan para nada la intensidad y la voluntad de Artaud de vomitar de sí a Dios.
y también por otro lado en términos de la voluntad de transformación a través de la destrucción y sobre todo de la autodestrucción. Creo que lo dejaré ahí por el momento para seguir con la continuación. No sé si tú quieres decir algo, tal vez, Leche. Yo no traje martillo, pero sí traje varios volúmenes, ya que el libro salió apenas ayer. Yo tampoco sé muy bien ni qué incluye el libro, pero bueno, yo he leído a Artaud. Quizá comencé por las puertas más raras, porque yo empecé leyendo a Artaud porque mi padre, que era psiquiatra y psicoanalista, lo leía mucho. Yo creo que como caso clínico, por ejemplo, es un ejemplar que era de mi padre y está todo completamente subrayado, lleno de anotaciones, tánatos, eros, quién sabe qué, o sea, los conceptos psicoanalíticos. Y a mí me llamaba mucho la atención que para mí en ese entonces, cuando era adolescente, Artaud era un hombre de teatro, pues, ¿no? Lo imaginaba. Entonces me llamaba la atención que mi padre estuviera tan obsesionado con Artaud. Entonces me dio curiosidad, ¿no? Y luego cuando entré a estudiar filosofía, también me llamó mucho la atención que Derrida, Foucault, Deleuze, todos los filósofos franceses, digamos, que estaban de moda, tenían también sus textos sobre Artaud, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿quién es este enigma, ¿no? que hay que leer, ¿no? Era para mí como una especie de incógnita, pero al mismo tiempo como de asignatura pendiente todo el tiempo, ¿no? Entonces así me acerqué a la obra de Artaud, y en realidad lo que más me llamó la atención no fue ni el cuerpo sin órganos, ni los conceptos más filosóficos, sino la poesía de Artaud, esa como poesía que no está claro que sea poesía, ¿no? Y como su voluntad de destruir el lenguaje, de atentar contra las palabras, contra el espíritu, contra, como decía Senia, ¿no? Como contra esa escisión que se da entre el hombre y entre la escritura y su vida, pero también en el caso de la poesía, entre la función que socialmente se acepta que debe tener un poeta y lo que luego ese poeta puede hacer, ¿no? Esa decisión que todo el tiempo él quiso suturarla, salvarla, llenarla, ¿no? Y es interesante que estemos hablando de la existencia como obra de arte, pensando en alguien que de algún modo también estaba muy separado de sí mismo, ¿no? Ayer en la mesa que tuvieron Fabián y Agustín Jiménez, se habló describiendo a Artaud, un hombre separado de sí. Me acuerdo que dijo Fabián, y creo que Agustín dijo un hombre despistado de sí mismo, ¿no? Y entonces alguien que tenía a veces un abismo insalvable frente a sí mismo, vamos a hablar de él como si hubiera una cohesión con su obra y su existencia misma fuera la obra. Entonces es como paradójico, ¿no? Yo creo que esa compenetración de la existencia y la obra era en todo caso una búsqueda, ¿no? Y una búsqueda permanente, y quizás hasta un problema, ¿no? Enunciado explícitamente por él, ¿no? Antes de leerlo, cómo lo enuncia él, quería leer este pequeño texto de Alejandra Pizarnik, donde también lo plantea, ¿no? De una manera, según yo, muy, muy clara.
Alejandra Pizarnik se sentía atraída por la obra de Artaud. De hecho, tradujo, este es un libro que tradujo ella, ¿no? No sé si incluyen alguna traducción de Pizarnik, no creo, por los derechos tampoco, ¿no? Pero bueno, dice, la vida y la muerte de Artaud son inseparables de su obra en un grado único en la historia de la literatura. Estamos diciendo, ¿no?, el tema de esta mesa, ¿no? Aquella afirmación de Hölderlin de que la poesía es un juego peligroso tiene su equivalente real en algunos sacrificios célebres. El sufrimiento de Baudelaire, el suicidio de Nerval, el precoz silencio de Rimbaud, la misteriosa y fugaz presencia de Lautréamont, la vida y la obra de Artaud. ¿Quién sabe por qué Pizarnik solo menciona autores franceses o que estuvieron en Francia? Porque el propio Artaud habla de Van Gogh, obviamente, habla de otra constelación que no se limita a Francia, ¿no? Estos poetas y unos pocos más tienen en común el haber anulado o querido anular la distancia que la sociedad obliga a establecer entre la poesía y la vida, ¿no? Evidentemente eso también le interesaba a la propia Pizarnik en carne propia, ¿no? Y por eso hace esa exploración y esa traducción de todos estos textos, ¿no? Una de las muchas maneras como lo plantea Artaud, esta es la traducción de Manjarrés, que tampoco sé si la han incluido o la consideraron mala, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, no sé si era mala, pero fue la que yo leí, ¿no? Si otros proponen obras, yo no pretendo más que mostrar mi mente. La vida es arderse con las preguntas. Yo no concibo la obra como desligada de la vida. No me gusta la creación aislada. Tampoco concibo que mi mente esté desligada de mí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de los planos de mí mismo, cada una de las floraciones glaciares de mi alma interior babea sobre mí. Yo me reconozco tanto en una carta escrita para explicar el encogimiento íntimo de mi ser y la capadura insensata de mi vida, como en un ensayo exterior a mí mismo que me parece una preñez indiferente de mi mente. Yo sufro de que la mente no esté en la vida y que la vida no sea la mente. Sufro de la mente órgano, de la mente traducción o de la mente intimidación de las cosas para hacerlas entrar en la mente. Bueno, sigue, ¿no? Pero lo interesante de que ya está planteando él digamos, el tema de la mesa, como diciendo, yo también dije cosas explícitamente sobre eso, es que lo plantea en clave de sufrimiento, ¿no? O sea, no es algo que él esté realizando de una manera, digamos, espontánea, sino que es una búsqueda trágica, de algún modo, ¿no? Una búsqueda trágica que, bueno, va a terminar en el manicomio, ¿no?, de algún modo, pero que creo que tiene que ver con que él sentía no solo un abismo entre la mente y lo que crea, entre el yo y la escritura, sino también entre el cuerpo, su cuerpo, y el cuerpo colectivo, ¿no? O sea, creo que esa decisión es también la decisión entre el individuo y la colectividad, que creo que está muy presente en el imaginario de Artaud. Y diría que, bueno, parte de la motivación del teatro de la crueldad, quizá una de sus propuestas más vigentes o que más influjo tuvo, ¿no?, a lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? O sea, difícilmente el teatro moderno sería lo mismo si no hubieran existido esos textos del teatro y su doble de Artaud,
creo que el teatro de la crueldad es una búsqueda por superar esa escisión entre el individuo y el cuerpo colectivo, de una manera quizá desmesurada. Él creía que el teatro de la crueldad iba a ser una especie de quizá como terapéutica espiritual en masa, ¿no? O sea, que lo que iba a suceder en el espacio a través de ese teatro, hay que entender crueldad en sentido amplio, ¿no? Teatro de lo crudo, de la crudeza, ¿no? Todo asociado, ¿no? Digamos, etimológicamente a lo sangriento, ¿no? A través de impactar casi más allá de lo literario, ¿no? Con una aproximación directa, quería hacer una especie de pues sí, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como terapéutica espiritual, ¿no? Masiva. Y claro, como su apuesta era tan grande, él sintió que fracasó, ¿no? Tan pronto lo intentó, sintió que era que sea un callejón sin salida, etcétera, y no por eso se detuvo, sino que pasó del teatro a buscar un poco lo mismo en las drogas, ¿no? Y luego en los viajes, ¿no? En México y luego en Irlanda, pero intentando, desde mi punto de vista, todo el tiempo suturar esa decisión que él veía como dolorosa, ¿no? Tal vez una gama de heridas eran las que quería suturar y no una sola, no solo la de la vida y la obra de arte, ¿no? En otra manera de ponerlo, que así él lo plantea en algún texto, se trata de decidir entre lo absoluto o la nada, ¿no? Sí, como para ponerlo en términos tremendos, ¿no? Y claro, al final lo que va a ser es la nada, o si quieren el naufragio en la locura, o si quieren el fracaso de la escritura como salvación. O ayer se hablaba de su vida como una especie de cartucho quemado, ¿no? En eso también vemos, digamos, cómo este esfuerzo por superar la escisión era un esfuerzo trágico, ¿no? O sea, no llevó necesariamente a buen puerto, ¿no? Y entonces, aunque hoy veamos, y yo también iba a leer la cita de El Pesanervios, ¿no? Que leyó Eduardo, aunque hoy leamos un poco su vida, su muerte, todo su periplo como parte de su obra, creo que de algún modo no era el tipo de lectura que él hubiera querido que le diéramos a su existencia, ¿no? Era la frase esa, ¿no? Lo que vosotros habéis tomado por mis obras solo eran los desechos de mí mismo, esos rasgones del alma que el hombre normal no acoge. Pero este es un texto temprano, es casi como una profecía de lo que va a suceder, no es un texto ya después de la locura, después de todos sus locura en el sentido como fue claramente catalogado, no necesariamente como él se concebía, ¿no? Digamos, si leemos Van Gogh, El suicidado de la sociedad, pues entendemos que tenía un rechazo al diagnóstico, ¿no? Psiquiátrico,
y que tenía una actitud bastante hostil, ¿no? Con la misma, con el diagnóstico que le habían hecho a Van Gogh y con el diagnóstico que le habían hecho a él mismo, ¿no? Él dice, yo cada vez que estoy en mi vida, aunque estoy en el manicomio, nunca pienso en el suicidio, pero cuando estoy frente al psiquiatra y me está hablando de mis problemas, en ese momento de inmediato me dan ganas de ahorcarme, ¿no? Entonces, en realidad su problema no era su locura, sino el diagnóstico psiquiátrico. Y entonces, bueno, para mí ese es el problema, ¿no? Que estamos hablando de una decisión que es que él quiere salvar y que desde mi punto de vista nunca termina por salvar, ¿no? Y que la vive así, ¿no? Trágicamente, y llena de toda clase de contradicciones, ¿no? En algún momento podríamos quizá ver que la búsqueda del teatro de la crueldad y luego la adicción al opio o el interés de salvarse a través del peyote, ¿no? De desintoxicarse de lo que era a través de una experiencia primigenia, ¿no? Con los tarahumaras, o luego con su viaje a Irlanda, digamos, todas las etapas de Artaud eran algo así como un nuevo escape en esa búsqueda. Era un nuevo intento por resolver un problema que él vivía en carne propia, ¿no? Eso es como yo lo veo de entrada, ¿no? Sí. Un poco retomando lo que Luigi decía, creo que esta búsqueda de una espiritualidad que lo salvara, digamos, o que no que lo salvara, sino que recuperara esa mierda que lo humano representa todavía, digamos, o representaría para Artaud. Él, hablando de la existencia como arte o la vida como arte, creo que a mí me llama mucho la atención su interés en otras obras de arte, porque claro que él también, además de escribir, dibujaba, como Henri Michaud, por ejemplo, como otros escritores. A él le interesaban otras cosas y le interesaba mucho el cine, y yo festejo muchísimo que hayan incluido en esta selección la nota de Artaud sobre Animal Crackers, la película de los hermanos Marx, que es un completo desencuentro con lo que uno podría imaginar de Artaud. Es fantástico. Yo hablé, cuando hice mi exposición en París, en 2013, hablé con una de las personas que yo considero que conoce mejor a Artaud ahora en París. Es un filósofo joven, se llama Alexandre Costanzo, y con él hablábamos de la genealogía de Artaud, de Nietzsche, lo tengo acá anotado, Michaud también, Spinoza, pero hablábamos también de estas, casi podríamos decir, parafilias de Artaud, como por qué le gustaba tanto los hermanos Marx, que pareciera una profunda contradicción. Y creo que hay algo interesante en su perspectiva, que también parece perfectamente improbable, que es el humor. En cuanto a lo sagrado, a Dios, a la teología, a las religiones, él encontraba como una tabla de salvación, tal vez, el humor. Voy a leer un poquito del texto de su notita, que es una nota muy corta sobre Animal Crackers, que traduciría literalmente como galletas de animalitos, de los hermanos Marx. La primera película de los Marx Brothers que vimos aquí, Animal Crackers, me pareció, y así la consideró todo el mundo, una cosa extraordinaria, como la liberación, por medio de la pantalla, de una magia particular que los vínculos acostumbrados de las palabras y de las imágenes no revelan habitualmente. Y si hay un estado característico
un grado poético, distinto del espíritu que pueda llamar surrealismo. Animal Crackers participa en él por completo. Es difícil decir en qué consiste esta especie de magia. En todo caso, es tal vez algo que no es específicamente cinematográfico, pero que tampoco pertenece al teatro, y de los cuales solo ciertos poemas son surrealistas logrados. Si lo fuera, podría darnos una idea. La calidad poética de una película como Animal Crackers podría responder a la definición del humor, si esa palabra no hubiera perdido desde hace mucho tiempo su sentido de liberación integral, de ruptura de toda realidad en el espíritu. Para comprender la originalidad potente, total, definitiva, absoluta, no exagero, simplemente intento definir, y pues ni modo si me dejo llevar por el entusiasmo, de una película como Animal Crackers, y por momentos, en todo caso en toda la parte final como Monkey Business, habría que agregar al humor la noción de algo preocupante y trágico, de una fatalidad, ni feliz ni infeliz, sino difícil de formular, que se cuela detrás de este como la revelación de una enfermedad atroz en un perfil de una belleza absoluta. Perdón. Creo que esa es una de las cosas que me llaman muy poderosamente la atención de Artaud. Me sigue pareciendo un enigma. He visto la película muchas veces. Claro, me río estúpidamente como uno se ríe con esas películas de los hermanos Marx, porque creo que justamente ahí es donde Artaud tiene razón. Lo lleva uno a su parte menos racional o menos lógica, y sin embargo abunda en la narrativa de la película un texto. No es un subtexto, es un texto frontal y declaradamente anticolonial. Eso me encanta. Y creo que por ahí tiene una vigencia brutal, no solamente la nota de Artaud, sino también los hermanos Marx. Otra cosa que me fascina y me encanta de Artaud es su apasionamiento por una pintura, una pequeña obra de arte que está todavía en el Museo del Louvre, en París, que se atribuía a un pintor flamenco, y ahora descubrieron que no era quien creían que era, que se llama Lot y sus hijas. Es una pintura de este tamañito que describe el mito, justamente, la historia bíblica, quise decir, en donde se ve en los planos narrativos de la pintura del Renacimiento, es decir, lo que está más lejos es lo que pasó hace más tiempo, y lo que está más al frente es lo que pasó hace menos tiempo. Entonces pasan simultáneamente muchas cosas en el mismo plano, que eso es muy divertido de estas pinturas que están en todo el Renacimiento. Sí es una pintura flamenca, pero no sabemos quién es el autor. Y para quien no conozca la historia o el relato de Lot y sus hijas, es una historia de desobediencia de lo divino. Hay ¿cómo se dice? Determinación divina, en donde dice, haz esto porque aquí se acaba lo otro, y si no lo haces, te va a cargar el pintor. Alguien desobedece y pasa lo que tiene que pasar. Después de eso hay un terror horripilante a que la humanidad deje de existir, y entonces sucede algo perfectamente inmoral desde la lógica de la religión. Al parecer Artaud iba a ver esta pintura por lo menos una vez a la semana. Eso es lo que dice también el mito urbano. A lo mejor iba una vez al año, a lo mejor iba algunas veces, o fue una vez. Pero creo que tiene todo el sentido. Si les da curiosidad, búsquenla, está fácil de googlear, Lot y sus hijas. Hay muchas pinturas, muchas versiones, pero busquen la versión del Louvre. Y claro, se ve el mundo acabándose, hay una erupción de un volcán, un barco hundiéndose, la ciudad, claro, son ciudades, es Sodoma y Gomorra, que se están incendiando, la gente que le está llevando el carajo, y una familia, un hombre, una mujer y 2 hijas que en el camino ven todo lo que hay que ver y experimentan todo lo que probablemente dentro del espíritu religioso de ninguna o de todas las religiones debe ir a pasarle a nadie. Y pasa. Se ponen bien borrachos, bien borrachas, la mujer desobedece. ¿Por qué? Tal vez porque es mujer. Eso es una cosa completamente incomprensible, pero esa es la historia bíblica. Hay una estatua de sal, hay todo lo que pareciera innombrable,
está en ese pequeño cuadrito que viene de la Biblia. Y le encantaba Artaud. Yo fui a verla muchas veces también en París, me encanta. Y le hice un bailecito, el que hace el comandante o el capitán Spaulding de Animal Crackers, que es Groucho Marx, que hace una cosa como así. La voy a hacer. Se la fui a hacer a la pintura. Más o menos, aprendí, ensayé. Pero eso hace el capitán Spaulding en Animal Crackers, y yo lo fui a hacer en festejo de Artaud enfrente de esa pinturita flamenca. Bueno, déjame decir nada más rápido que lo quería decir, pero ahora que lo comenta Abraham, sobre este lado humorístico en Artaud, que claro, en apariencia hay que rascarle, ¿no?, para encontrarlo, pero yo ahora que estuve releyendo cosas y leyendo nuevos textos que yo no había conocido antes, me descubrí riéndome, o por lo menos sonriendo, ¿no? Que tal vez era quizá una de las lecturas posibles que él proponía, ¿no? Digamos, terminar una conferencia con aullidos o entregarse a la glosolalia no necesariamente tiene un significado existencial serio, ¿no? Probablemente también se estaba pitorreando de una serie de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba a leer esto, también para hablar luego un poco sobre el tipo de poesía, que es un párrafo muy conocido, ¿no?, del Pesanervios, pero yo lo leía y decía, aquí es, además de blasfemo, iconoclasta, mal portado, etcétera, también se está burlando, ¿no? Y entonces yo me reía, ¿no?, de su manera de ponerlo, ¿no? Toda la escritura es suciedad. Las personas que salen de la vaguedad para tratar de determinar lo que sea de lo que ocurre en su pensamiento son unas puercas. Toda la gente literaria es puerca, y la de esta época especialmente. Todos aquellos que tienen mojones en el espíritu, quiero decir, en un cierto lado de la cabeza, en lugares bien localizados de su cerebro, todos aquellos que son dueños de su lengua, todos aquellos para quienes las palabras tienen un sentido, todos aquellos para quienes existen alturas en el alma y corrientes en el pensamiento, aquellos que son espíritu de la época y que han clasificado esas corrientes de pensamiento. Pienso en sus tareas precisas y en ese chirrido de autómata que entrega a todos los vientos su espíritu. Son unos puercos. Aquellos para quienes ciertas palabras tienen un sentido y ciertas maneras de ser. Aquellos que hacen cumplidos también. Aquellos para quienes hay clases en los sentimientos y discuten sobre un grado cualquiera de sus ridículas clasificaciones. Los que creen aún en términos. Aquellos que agitan ideologías que se han instalado en la época. Aquellos cuyas mujeres hablan también, igualmente esas mujeres que hablan también y que hablan de las corrientes de la época. Aquellos que aún creen en una orientación del espíritu. Aquellos que siguen sendas, que agitan nombres, que hacen gritar las páginas de los libros. Estos son los puercos peores. Bueno, y sigue, ¿no? O sea, Entonces, bueno, yo iba leyendo eso, releyendo, y me venía a la mente como personajes literarios mexicanos y muy específicos en cada nombre. O sea, bueno, no sé, por ejemplo, aquellos que hacen cumplidos también. Bueno, hay escritores que han hecho su carrera haciendo cumplidos, ¿no? Todo, no lo han publicado ustedes, o sea que no te preocupes. Pero me llamó la atención sobre todo esta frase: las personas que salen de la vaguedad para tratar de determinar lo que sea de lo
de lo que ocurre en su pensamiento son unos puercos. Entonces, bueno, yo me identifiqué y dije, pues entonces yo soy un puerco, porque yo he intentado salir de la vaguedad para tratar de determinar lo que pienso, ¿no? Entonces, si para Artaud esto era censurable o asqueroso, ¿sí? Entonces, ¿cómo concebía él la escritura, ¿no? Y entonces, digamos, leyendo a otros autores y leyendo más de sus cosas, me empecé a dar cuenta de que en él no habría esta traducción, ¿no? O esta búsqueda de salir de la vaguedad y de precisar en palabras, sino que más bien habría una especie así como de relatoría de la geografía de los nervios, ¿no? O sea, una especie como de transcripción de sus estados mentales, ¿no? Quién sabe si una transcripción fidedigna, como es una especie de sismógrafo del alma, ¿no? Y entonces, bueno, claro, una escritura concebida así se vuelve muy diferente de la escritura, por lo menos que yo practico, que me he acostumbrado a leer, ¿no? De ahí quizá también la extrañeza y la casi imposibilidad de ubicar la poesía de Artaud como poesía, ¿no? La propia Alejandra Pizarnik dice: la poesía de Artaud no tiene casi nada en común con la poesía clasificada y definida. Los poemas de su último periodo son una suerte de milagro fonético que se renueva sin cesar. Y el prologuista anónimo de Antonin Artaud, El Momo y otros poemas, también lo dice de una manera muy curiosa, ¿no? Dice: si su poesía no es poesía, entonces ya no existe la poesía. Pero si es poesía, entonces ya nunca se volverá a escribir poesía, como si Artaud no hubiera existido. No es poesía, pero entonces no hay otra poesía. O sea, sí nos lleva como a un límite de lo que entendemos por poesía, ¿no? En este rechazo, ¿no? Digamos, a la traducción del pensamiento en escritura, ¿no? No sabemos si es inmediatez o qué, ¿no? Pero esta relatoría de la geografía de los nervios nos lleva a otro sentido en el que podemos hablar de que está intentando salvar esa escisión, ¿no? Y claro, también obvio, pues su cercanía con el surrealismo, con la escritura automática, probablemente viene también de allí, ¿no? Le parece puerco que intentemos precisar las palabras, porque él estaba en otra concepción donde justo había que no precisar nada, sino dejar que brotara como tenía que brotar, como estaba sucediendo realmente en la psique. Oye, ahorita que hablabas de lo que leíste casi al final de Pizarnik, de la poesía de Artaud con los milagros fonéticos, me acordé de un poema que leíste hace unos años en Jalapa, que no sé si te vas a acordar tú, que era pues justo un juego muy fonético, entonces típico, tópico, típico, tópico, y era como todo eso, pues un juego de palabras entre típico, tópico, donde ponías también como mucho énfasis en la entonación y de alguna forma ibas vaciando un poco a las palabras o los significantes del significado, ¿no? Como para poner peso pues un poco más fonético. O también pensaba ahorita en la propia presentación, Abraham, pues comenzaste con un martillazos, ¿no? A ver si puedes ahondar un poco en el significado del gesto, pero lo pregunto por como artoianos serios que son ustedes, si nos pueden compartir un poco cómo ha influido en tu caso en la poesía, en tu caso en el arte, Abraham, en la expo, o sea, cómo trasladas o cómo incide en la obra de ustedes estos conceptos que son, no sé, el cuerpo sin órganos, descorporizar la realidad, ¿no? Esta poesía fonética, o sea, son conceptos que pueden sonar
pues un tanto etéreos o abismales precisamente, y en el caso de ustedes eso ha incidido de alguna forma, o en tu caso, Abraham, ¿cómo llevas eso a una exposición que se va a, pues a exponer, valga la redundancia, en un museo, ¿no? No sé si nos puedan hablar un poquito de esto. Empiezo yo porque también te quería. A partir, bueno, una manera muy directa en que a mí me ha marcado Artaud tiene que ver con esta distinción, y a ver también luego qué piensa Abraham, que él es el artista. En el Van Gogh, El suicidado de la sociedad, hace como una especie de contraste entre dos maneras de practicar el arte, ¿no? En este caso, las artes plásticas, ¿no? Pero la pintura, ¿no? Pero que creo que se puede llevar a todo, ¿no? Y dice, creo que Gauguin pensaba que el artista debe buscar el símbolo, el mito, agrandar las cosas de la vida hasta el mito. Mientras que Van Gogh pensaba que hay que saber deducir el mito de las cosas más pedestres de la vida. Por mi parte, pienso que Van Gogh estaba jodidamente en lo cierto, pues la realidad es terriblemente superior a cualquier historia, a cualquier fábula, a cualquier divinidad, a cualquier superrealidad. Esta distinción, o sea, tal vez no se entienda la primera, pero luego sí se capta. Gauguin pensaba que el artista debe buscar el símbolo, el mito, agrandar las cosas de la vida hasta el mito. En cambio, Van Gogh, digamos que se enfrentaba a las cosas más pedestres, a las cosas ordinarias, y allí encontraba el mito, ¿no? No es que agrandara nada, las veía ahí. Y bueno, para mí, en mi propia poética, eso es un poco lo que he buscado, ¿no? Leer las cosas ordinarias, incluso los objetos comunes, los actos cotidianos, y entenderlos en lo que son, por lo que tienen quizá de profundo y de que nos hablan de lo que somos o del sentido de la vida en la tierra o lo que sea, pero siempre atendiendo a esa digamos, sencillez y desnudez del ordinario, ¿no? O sea, digamos, ver una silla de mimbre, como Van Gogh la veía en su estudio, ¿no? Clavarse un rato hasta empezar a entender algo del significado de la silla, pero que es inherente a la silla, ¿no? O sea, descubrirla en ella misma. Eso es, digamos, para mí, pues digamos, el influjo que yo más siento en mi obra, de la manera como Artaud se enfrentaba, ¿no? Digamos, a la escritura, ¿no? También hay este gusto que dices por la glosolalia, por el detalle sonoro, ¿no? Por el poema que de repente deja de significar, etcétera. Lo que pasa es que en general, sobre todo en México, no te publican eso, ¿no? Entonces, pues ahí están como en un rincón de mi obra, pero claro que también es una búsqueda interesante. Bueno, creo que es una pregunta bien complicada y hasta cierto punto, tratando de llevar la congruencia o la coherencia con lo que estamos diciendo, es cruel. ¿De qué manera transformas o le das forma a esta referencia o a esta influencia posible de Artaud y de cualquier otra presencia del arte, de la literatura, del cine, de la música en una escultura, por ejemplo? Pues es complicadísimo, ¿no? Eso nos explica de alguna manera, ¿no? Pero lo voy a llevar a un territorio, va a ser un periplo un poco estúpido, pero creo que tiene sentido. Y si no, pues creo que también tiene sentido. Tengo un amigo, curador portugués, que militaba con los anarquistas en Portugal, y de repente empezó a tener una serie de comportamientos que lo llamaron radical, y lo sacaron de la organización por radical. Los anarquistas lo sacaron por radical. Y me hizo recordar a Nina Simone,
que la expulsaron también un poco de las Panteras Negras, del movimiento negro, por radical. Ya no la invitaban, o sea, el doctor King, el doctor Martin Luther King decía, por favor ya no inviten a esta señora, porque se pone, ya ven cómo se pone. Y entonces, creo que Artaud entra en ese territorio, en todos los sentidos. Y para mí, esa sería la referencia en cuanto a mi trabajo. Es decir, creo que Luigi lo dijo muy bien, no aceptar el diagnóstico, no aceptar la institucionalidad, pero sin embargo tenemos que pertenecer a ella de una manera u otra. Solamente en el uso del lenguaje pertenecemos, solamente en el hecho de estar aquí sentados pertenecemos. Y esa es nuestra radicalidad hoy día. De otra manera no existimos, somos marginales. Y eso es ser héroe, yo no quiero ser ningún héroe. Hay algo interesante en Artaud en afirmar haber perdido la vida y que busca por todos los medios encontrar su lugar. Creo que eso tiene que ver un poco lo que leíste, lo que acabas de decir, Luigi, también, de en la oposición a Gauguin con Van Gogh. Buscar lo simbólico, buscar lo que tenemos que manifestar de una manera radical en lo nimio, en lo estúpido, en lo ineficiente. Ese es lo radical. Y yo lo he intentado toda mi vida, claro que no he logrado. Toda mi obra está hecha con lo que mucha gente considera basura. Y es mentira. Yo solamente estoy buscando esa radicalidad. Yo no hago mi obra con basura. Y soy un artista. Por lo tanto, no soy marginal. Existo como tal. Hago exposiciones en museos, en galerías, publico, hago catálogos, escribo canciones. Vaya, existo como tal. Tengo una visibilidad que se llama artista, como la tuvo Artaud también. Y Artaud tenía un diagnóstico, claro, por supuesto. Y hablando de la existencia como obra de arte, es complicadísimo. Porque es aceptar esa glosolalia sin diagnóstico, aceptar que es posible que eso se llame arte. Y por eso el martillo. Porque es un metrónomo de nuestra demencia. Yo también he tenido la fortuna de trabajar con colegas más jóvenes en escuelas de arte por muchos años, más de 30 años, y siempre les planteaba un reto imposible y cruel, como la pregunta de Edu, que es, vamos a tratar de hacer una obra no sobre el delirio, sino una obra delirante. Vamos a tratar de hacer una obra punk, no sobre el punk. No hay manera de hacerlo si no es delirando, es decir, balbuceando, babeando literalmente, siendo estúpidos. Eso es hacer una obra delirante. Y esa es mi voluntad, y lo intento, se los prometo. No estoy mamando, estoy diciendo algo que creo que es mi voluntad. Y claro, va de por medio una serie de topes, como decimos aquí, ¿no? Obstáculos que tienen que ver con lo institucional, pero que de todas maneras tenemos que lidiar con ellos, como publicar un libro. Y de veras que yo festejo hoy que la UAM y Sexto Piso publiquen este libro, que tiene que ser un libro delirante, y leerlo babeando. Creo que hay algo también que a lo mejor un poco como un remate que no quiere ser moralín ni mucho menos, pero que sí me interesa. En Artaud una voluntad política, curiosamente contradictoria con su generación, con los surrealistas, que lo expulsaron, como a mi amigo Joao Fernández de los anarquistas y a Nina Simón de los Panteras Negras. Artaud lo echaron del grupo surrealista por no querer ser comunista o afiliarse o militar. Y esto no es un mito, no es un relato urbano, no es un mito urbano. Y creo que por ahí hay mucho en no querer ser panfletario, pero sin embargo seguir siendo profundamente políticos. Esto es posible. Voy a leer un pedacito que creo que sería el lugar más común de una aproximación a Artaud, de sus textos sobre el peyote y los tarahumaras, que tiene todo este sentido en cuanto a lo político y tiene toda la vigencia. Frente al pueblo que da de comer a sus caballos, a sus reses, a sus asnos, las últimas toneladas de auténtica morfina que le podrían quedar antes de reemplazarla por sustitutos de drogas, prefiero el pueblo que come a ras de la tierra el delirio del que nació. Me refiero a los tarahumaras, que comen su peyote del suelo mismo cuando nace,
y que mata al sol para instalar el reino de la noche negra y revienta a la cruz para que los espacios del espacio no puedan volverse a encontrar ni cruzarse. Así van a escuchar ustedes la danza del tutuguri. Si esto no es político, yo tampoco soy punk. Bueno, yo iba a decir que también el influjo de un artista o de un poeta o en la obra también sucede por vías muy subterráneas y no claras, ¿no? Es difícil uno mismo reconocer, mira, me influyó de este modo, ¿no? Porque uno sabe, ¿no? de cómo está operando, ¿no? Pero un poco sobre el delirio, que es también como quizá una aspiración. A mí siempre me ha encantado la palabra debrayar, ¿no? Que no sabemos muy bien. Aquí está gente francesa, parece que viene del francés, ¿no? Pero no sabemos muy bien. Pero ya se volvió una palabra muy mexicana, ¿no? A mí siempre me ha interesado que en los textos haya una sensación de debraye, ¿no? que colinda con el delirio, ¿no? Y eso yo creo que también es algo de haber leído Artaud, ¿no? Sentir que de repente el sentido se te está yendo y aún así es fascinante seguirlo leyendo, ¿no? Ahora mi madre ha estado enferma, entonces ya un poco se le va el avión y le he estado leyendo cosas, ¿no? En voz alta, le gusta, y le he leído, no sé, cosas súper serias, normales, ¿no? Y en general como que no reacciona, ¿no? Y como un acto punk le estuve leyendo, sobre todo para acabar de una vez con el juicio de Dios, partes así de la mierda y la fecalidad, etcétera, y respondía, ese está bien, ¿no? Es un genio, ¿no? ¿Quién es ese que me estás leyendo? Nos decía, es Artaud, mamá, que no sé qué. Y eso sí, de algún modo conectaba con su estado mental, ¿no? Entendía que, digamos, eso que creo que leíste tú, ¿no? Estar vivo, ¿no? Es ser hediondo, ¿no? Lo entendía y como que hasta le parecía como una reivindicación, ¿no? Ahora bien, pensando en la figura de Artaud, estamos haciendo como pues una serie de mesa, etcétera, me he debatido en estas relecturas en decidir si digamos Artaud era de algún modo un moralista, ¿no? Y que quería, con su ejemplo, de algún modo darnos una lección, ¿no? Existencial, de un poco de lo que estamos hablando, ¿no? A través de su vida, ¿no? No diríamos, por ejemplo, que Mallarmé fuera un moralista, ¿no? Pero quizá Baudelaire sí. Y entonces, ¿cuál sería el mensaje que quería darnos Artaud, digamos, en su postura frente al surrealismo, por ejemplo, ¿no? Que primero hace quizá los textos surrealistas más impresionantes, ¿no? Algunos de los números de las revistas surrealistas los escribía prácticamente enteros y era etcétera, y luego plantarse y decirles que no, de una manera también muy radical, contundente. Tal vez era un gesto político, pero también puede ser también una búsqueda moralista, ¿no? Decir, a ver, yo soy tan digno que les planto cara a estos inanes, en última instancia poco revolucionarios, ¿no? Su revolución es la equivocada, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, yo me quedé pensando que si hay un mensaje en la vida de Artaud, ya no digamos en su obra, ¿no? Pero si él como moralista, a través del ejemplo, quería darnos un mensaje, es la imposibilidad de dar un mensaje. Eso es lo que yo me quedé
esa sensación, ¿no? Después de haberlo estado leyendo, ¿no? Si el moralista es que ya no hay posibilidad de dar ningún mensaje y que esta vida rota, que termina quimuelo, babeante, blasfemando, escupiendo, gritando como loco, ¿qué mensaje es ese? ¿No? O sea, ¿qué periplo vital es ese? ¿No? Claro que no dependía solo de él, pero de algún modo en eso termina, ¿no? Y nunca sabemos si la locura, si es algo que nos pasa o es algo en lo que uno se abandona, ¿no? Yo me acuerdo que era, por ejemplo, a mi padre siempre le preguntaba eso, ¿no? Si uno se vuelve loco porque se entrega, ¿no? Puede haber una voluntad, ¿no? O te sucede, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? La imposibilidad del mensaje es lo que yo sentí que podíamos ver al final en la vida, ¿no? De Artaud. Bueno, antes de abrir al público por si les quieren preguntar algo, si alguien quiere comentar algo, les quería hacer una última pregunta muy rápida, que a ver si nos pueden compartir su opinión. Digamos, esa es la nueva aparición de una obra clásica como la de Artaud en nuevas traducciones, una especie de nuevo empaquetamiento, y bueno, sabemos esta idea de que los clásicos se van actualizando y van dialogando pues con cada época, y de hecho pues por eso son pertinentes nuevas traducciones, etcétera, ¿no? Tomando un poco esto en cuenta, les quería preguntar, a partir de mucho de lo que se ha dicho, ¿no? De hablar del delirio, pues como pensamiento límite, de la marginalidad, creo que ambos han hablado en sus respectivas disciplinas. Luigi, te hacía referencia, ¿no? Hasta pues prácticas de la literatura mexicana, ¿no? Donde pues pasa una carrera con cumplidos, o el tipo de poesía que no se publica, o Abraham, nos ponías el ejemplo de que hay gente que considera tu obra como hecha a base de basura, etcétera. Entonces lo que les quería preguntar es un poco en una época que piensa a partir de estas categorías, donde hay una especie de pensamiento homogéneo, podríamos pensar un poco timorato, muy acomodaticio, muy orientado al mercado, al éxito, como bien mencionabas, Luigi. ¿Cómo se inserta una obra como la de Artaud en esta época? O sea, con los cambios culturales, de pronto incluso algunos de los fragmentos que leías, Luigi, pues es un pensamiento fuerte, no va muy a tono con lo que se produce o lo que se lee probablemente hoy en día. Entonces, ¿cómo creen ustedes que, pues insisto, en la época actual o con los cambios culturales se lee, o cómo se inserta Artaud en esta nueva época? Bueno, hace no mucho hubo una exposición en el Museo Tamayo, yo creo que fue 2018 tal vez, o 2017 si no me equivoco, con curaduría de Manuel Sirauqui, que es alguien que conoce muy bien Artaud, y explorando un poco, dialogando con él y con otros artistas, digamos eso, justamente un poco escudriñando la vigencia, o qué tan vivo está Artaud, y por qué la necesidad de hacer una exposición alrededor de su obra, más que alrededor de él. Y encontramos que hay un artista venezolano interesantísimo, que es muy amante de Artaud, que tiene una biblioteca impresionante, y que también es como Luigi, es hijo de una persona que también se dedica un médico, vaya, ¿no? En el caso de él se llama Javier Telles, su padre era psiquiatra, y él ha hecho una buena serie de obras que gravitan alrededor de la obra de Artaud, que no es sobre Artaud otra vez, es un poco apropiándose, encarnando a Artaud, y hizo una película increíble a partir de un texto que escribió Artaud sobre el descubrimiento de América, o de Colón en América, y para ello, vamos a decir, contrató, por decirlo de una manera protocolaria, a una serie de personas que no eran actores, sino eran personas que vivían en instituciones psiquiátricas. Entonces, utilizando el guión como materia prima, sucedió una serie de diálogos que construyeron el producto final, que es una película que se mostró en la Documenta 13, que es la Documenta es una exposición muy importante en el mundo, en Kassel, en Alemania,
y pues fue muy controvertido porque todo el mundo decía, qué porquería de película. Pero al final, claro que tenía todo el sentido. Hay una escena donde una persona va al hospital psiquiátrico y le fuma de cadenita por el vidrio. Hay un hoyito en el vidrio de la ventana del hospital y le pasa el humo, le fuma y le pasa el humo a través de la ventana. Y son dos personas que tienen diagnósticos y que por lo tanto están en la institución, no como el doctor, no como el médico, sino como pacientes. Y así todas las soluciones y las posibles formas que tomó la obra como tal, que es una película, se decidieron en comandita con los actores y las actrices, y quien hace de Colón y quien hace de etcétera, todo es, yo creo que es lo más vigente que he visto en mucho tiempo, en esa exposición, al menos para mí, la que hubo en el Tamayo, y que esa obra, como les decía, estuvo en la Documenta, es absoluta y brutalmente vigente, porque tanto la institución como el diagnóstico como la locura siguen, estamos vivos, estamos vivas, ¿no? Por ahí creo que hay muchísimas personas y artistas, escritores también, claro, músicos, hay un grupo de rock que se llama Artaud, no me acuerdo de dónde son, pero se llama, Artaud, y en fin, creo que no es una cosa como del pasado, según yo, para nada. Ayer en la mesa yo pensaba al final, bueno, que se estaba discutiendo mucho cuál había sido, digamos, la importancia para Artaud del viaje a México, ¿no? Entonces yo pensaba que tal vez justo tendríamos que pensar también el complemento, ¿no? ¿Cuál fue la importancia para México de esa visita de Artaud, ¿no? De entrada, digamos, por el ninguneo que él recibió en aquella época de las élites culturales, ¿no? De los contemporáneos y demás, pues yo diría que en su momento fue escaso ese impacto, ¿no? Quizá en el teatro es donde veríamos más influjo, ¿no? Un poco muchos de los grupos teatrales que están activos hoy tienen en México, hablan de Artaud y tienen como ciertos referentes, ¿no? Estuve hace poco con los de Lagartijas Tiradas al Sol y hablaban de Artaud y estaba leyendo Artaud para, digamos, retomar, ¿no? sus principios, ¿no? Pero definitivamente, por lo menos en el mundo literario, no sé si tanto en el mundo artístico, estamos completamente en las antípodas de Artaud, ¿no? El presente de las letras en México es escisión total, ¿no? Es, digamos, el papel que te asigna la sociedad como autor y luego lo que haces en tu vida. Están completamente disociados, ¿no? Digamos, la búsqueda de destruir el lenguaje, de alterar la sintaxis, de romper con la forma, es algo a lo que se ha renunciado, yo creo, de manera muy flagrante desde hace décadas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta nueva oleada, ¿no? Esta vuelta de Artaud a México, ¿no? Ya más en sus escritos, produzca algo, ¿no? En realidad es difícil saberlo, pero yo siento que vivimos una época completamente desfasada de estas búsquedas, ¿no? Quizá ya irreversible, ¿no? O sea, digamos, ha llegado a tal punto la manera en cómo estamos concibiendo la literatura y el arte en las épocas actuales, que probablemente estas búsquedas hayan quedado muy atrás, ¿no? Así como de una época mítica, ¿no? Hubo una vez que existió Artaud y se planteó esto y buscó esto, así como ya en otra dimensión de la realidad, ¿no? Ojalá que no, ¿no? Ojalá que no y haya por lo menos siquiera
un aullido, ¿no? Por ahí, una glosolalia que perturbe un poco pues no, esta cuadrícula sonriente, ¿no? De Instagram en lo que se ha convertido el arte en México. No sé si alguien quisiera comentar algo o preguntarle algo a Luigi o a Abraham. O a Eduardo, al editor. Ayer se cuestionó un poco por qué los que son jóvenes, somos jóvenes, sentimos interés por Artaud. Simplemente es la ignorancia. Yo no tengo una lectura de él realmente muy específica, profunda de la obra, y esa era más o menos la respuesta con respecto a la pregunta de ayer de uno de los participantes del público que cuestionó nuestra presencia, ¿no? Y me pareció como un poco provocador hasta cierto punto también, al punto de vista de la mesa, una parte como ligada a un pensamiento académico, hiperracional, fundamentado en antropología, y otras visiones que tienen que ver con la figura de Artaud, un poco más superficial, un poco más su vida, no tanto la obra, sino las cuestiones físicas, el cuerpo, su viaje a México desde el punto de vista más literal, por así decirlo, ¿no? Y ahora que se menciona que está esta cuestión de el delirio, la posición de la creación frente a determinados patrones culturales que nos impone la institución, pues yo creo que también con toda autoridad, ya que no se tiene una visión clara de lo que representa Artaud actualmente, es un buen momento para leerlo, para estudiar, para escucharlo, sentir sus palabras a través de las traducciones que se prepararon en el primer tomo, y posterior a ello ver qué resuena, qué tenemos en común, o incluso en qué podemos diferenciar oficios, quehaceres, inquietudes, diagnósticos, demás. Lo que me sorprendió mucho de la plática de ayer y la conferencia, de lo que hemos visto el día de hoy, es como tomar personal la obra de Artaud, proyectarnos en él. Esas cuestiones yo las considero retrógradas, las considero hasta cierto punto infantiles, pero no en el mejor sentido. No sé si era como una pregunta, pero pues digamos, yo creo que un poco el espíritu de hacer esta recopilación tan amplia de textos de Artaud, van a ser, pues no sé, como cuántas, como 1800 páginas por ahí, ¿no? Más de 2000 páginas de Artaud, ¿no? Pues algo que, digamos, hay que aplaudir a Philippe y a todos los involucrados, ¿no? En este proyecto, porque realmente es difícil encontrar los libros de Artaud, ¿no? Es difícil, y además encontrar ya no digamos todos, ¿no? Sino incluso el más sencillo, salvo los que tienen que ver con México, es de difícil acceso, ¿no? Cuando hicieron esta exposición, sí, como en el 2017-18, me buscaban, me consiguen los libros de Artaud para exhibirlos, por lo menos, que estén en algún lugar visibles, ¿no? Entonces, en ese sentido también es una... había un hueco, ¿no? Tremendo de un personaje central de la cultura del siglo XX, que quizá no podía tener influjos sencillamente porque nadie lo tenía a la mano, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que por lo menos en el mundo teatral en México está muy, muy presente, ¿no? O sea, diría que incluso buena parte de las búsquedas
no sé, de Juan José Gurrola, etcétera, tenían Artaud y el teatro de la crueldad muy claramente en su espíritu, ¿no? Y que probablemente dramaturgos contemporáneos, tal vez alumnos de Gurrola, etcétera, tal vez ni siquiera sabían ese linaje, pero están poniendo, digamos, en juego otra vez esos principios, ¿no? La crudeza, ¿no? La presentación de lo sangriento que puede ser mostrar la vida común, pues, ¿no? No sé si escuché bien la parte final de tu comentario, porque hablabas un poquito quedito, pero hablando de si apropiarse de lo de Artaud era infantil, ¿eso dijiste? Claro. De alguna manera tan personal si eso es o no punk. A mí me generó como una especie de escozor. Dije, ¿por qué es punk o no es punk? No importa si es punk, no importa si se amolda a nuestros gustos, a nuestras preferencias o a nuestras ideologías. Lo que importa es que eso es arte, eso es transgresión, eso es valiente, eso es hasta cierto punto anti-arte también, ¿no? No convencional, sobre todo el texto también de los puercos, o de esa connotación de puercos, los que mencionaron en el poema Luigi también, me suena muy dada, me suena muy absurdo, pero al final de cuentas es como una visión hasta cierto punto muy nómada, muy neutra sobre su posición que tiene en el poema Artaud, nada racional, nada meditado, al contrario, impulsivo, bastante generoso en ese sentido, como dejar todo a la deriva y dejar suceder la situación. Sí, no, en realidad era nada más una pregunta sobre si habías usado el término infantil, y que porque creo que parece que se usa como despectivamente, y que creo que justamente de lo que hablaba Artaud era apelar a la posibilidad de hablar el lenguaje de los niños, o hablar como los niños, un lenguaje que solamente ellos entienden,
contradictoriamente a lo que parece ser que significa la apropiación del lenguaje en la infancia, que es un acto humano. Los niños se apropian del lenguaje para poder pertenecer, y eso es lo más infantil que existe, y eso es lo que creo que hacemos cotidianamente. Y yo apelaría en todo caso, pues sí, efectivamente, yo soy una persona bien infantil. Sí, gracias. Iba un poco en el sentido del joven que acaba de hablar, porque se me hace que es un poco un error hablar de influencia, ¿no? Yo preferiría la palabra presencia, es decir, ¿en qué nos obliga a pensar, a actuar? ¿Cuáles son los límites a los que nos empuja? Y no tenemos por qué reproducir una supuesta línea acto en nuestras actividades o de escritura o de artista, ¿no? Y pretender ser seguidores de acto en este sentido se me hace vano, ¿no? En cambio, hablar de la presencia, y por eso yo creo que el libro o los 2 volúmenes van a ser muy útiles, es porque va a traer esa presencia y estos cuestionamientos. No tenemos por qué escoger las mismas soluciones que él, pero al menos que nos haga pensar sería el gran éxito de este libro, y por lo tanto yo creo que sí, todos lo traemos presente de alguna manera, aunque no compartamos, ¿no? Yo vi la exposición del Tamayo, no entendí qué pretendías con los martillazos, ¿no? Yo no lo entendí. Ahora a lo mejor soy boucher, ¿no? Como se dice en francés, pero se me hacen gestos, o eso de fingir el delirio, tratar de reproducirlo, de mimarlo, si uno no delira, se me hace una estafa intelectual esto, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. No sé si tú quieres decir, pero bueno, creo que tampoco, o sea, es como muy amplio, ¿no? Las posibilidades de retomar Artaud a un autor, ¿no? Una manera es verlo, como dices, a través de su presencia, su figura, ¿no? Que yo decía, bueno, su mensaje es la imposibilidad de dar un mensaje, o sea, ¿qué podemos leer ahí, ¿no? Convertirnos en cartuchos quemados y terminar sin dientes y diciendo incoherencias. Bueno, quién sabe si ese es un ejemplo a seguir, ¿no? Pero creo que también hay planteamientos estéticos puntuales que sí, pues, se pueden de algún modo atender, ¿no? Y buscar. Y también, más allá del planteamiento estético, también puede ser como una especie de talante o actitud frente a la actividad artística, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que es más allá de una presencia, es casi como una especie de afinidad, simpatía, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué Pizarnik lo traduce, ¿no? No es simplemente porque le interese como presencia, ¿no? Sino porque siente una cercanía más allá de lo meramente literario, ¿no? Es algo vital, ¿no? Profundo, una hermandad, ¿no? Y creo que también hoy estaba reflexionando que hay como esa especie de transitividad de el interés artístico, ¿no? O sea, lo que le interesa a los artistas que a uno le interesan, en principio a uno le interesa, ¿no? Y entonces, o sea, creo que el influjo, por llamarlo, porque así lo llamó Eduardo, ¿no? Tiene como varias aristas, ¿no? Y creo que una de ellas, muy importante, es esa postura del artista frente a
a su actividad, y frente a la sociedad, y frente a la institución, y frente al diagnóstico, etcétera, que creo que aunque veamos que su solución o su camino lo llevó a quién sabe qué, sí va más allá de una mera presencia. O sea, creo que hay una, sí, como diría, una filiación, ¿no? Como sentirlo parte de un linaje, ¿no? Para mí, de repente, Artaud es así como una especie de, sí, un tío medio loco que estaba ahí, pero sí es mi tío, pues, ¿no? No es, yo no consideraría que, no sé, que Paul Valéry es mi tío, ¿no? No lo siento cercano, ¿no? Aunque me gusta mucho, ¿no? No lo siento cercano vitalmente, ¿no? Tal vez estéticamente sí, ¿no? Pero vitalmente no estaba como parte de mi familia. Y en ese sentido, creo que sí se puede hablar más allá de simplemente un influjo directo y de una presencia, ¿no? Como algo más complejo, ¿no? Quizá más profundo. Claro, sí, creo que justamente hablando de la apropiación del lenguaje, de no solo de Artaud, sino de cualquier artista que tenga importancia o relevancia para mí, en mi caso, para cualquier artista, tiene que ver con una exploración, digamos, de las posibilidades. En mi caso, yo no me gusta ilustrar las ideas, no me gusta hacer representaciones de algo, sino activar dinámicas que tienen que ver con la persona que me interesa. Y hay, como bien dice Luis, hay artistas que me interesan y otros que no, con los que me identifico, otros que no. Con Artaud me identifico de algunas maneras y con otras no. Yo no, obviamente no es mi intención fingir o pretender nada que no esté en mi identidad o en lo que es mi devenir. Sin embargo, creo que escogí como escultor en ese caso, en el caso particular de los martillazos, que era algo que me parecía que tenía que ver con el trabajo de un escultor, con un volumen en el espacio y en una institución como tal, que es el Museo Tamayo, hacer una especie de incisión en el volumen, en esa materia que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con la historia, y claro que obviamente hay un sesgo, un comentario humorístico nuevamente, pero que no, para mí no hay mayor intención más que la de esa apropiación del lenguaje, como me ha apropiado del lenguaje de muchos otros artistas, de los cineastas, como decía hace rato, de la literatura, de otros personas que me parece que son interesantes, sin ilustrarlos, sin hacer panfletos, ni tampoco propaganda. Por ahí creo que se abre una brecha importante en un sentido también de juguetón, sencillo, que no pretende más que ser un experimento en el espacio como tal, que yo creo que produce un sonido, genera una lectura distinta de la misma exposición y también de lo institucional, si quieres. Por ahí creo que será mi voluntad y creo que es lo que hago cotidianamente. Gracias. Yo pensaría en agregar, no sé, a presencia, considerar más bien la cuestión de experiencia, ¿no? La experiencia del encuentro con Artaud. Y bueno, es un comentario, una pregunta a Abraham, ¿no? Creo que queda claro que sí, la presencia de Artaud no deriva en una transducción de algo lingüístico hacia algo plástico o visual, ¿no? Sino que refiere justamente a una experiencia, ¿no? Que es netamente subjetiva. Y yo quisiera preguntarte entonces, pues desde este punto en el que eres artista pero no poeta, ¿no? Eres artista pero no escritor, pero escribes, ¿no? Entonces este lugar del artista pues está vinculado a la poiesis y a la poética, ¿no? Aunque no sea poeta, ¿no? ¿Cómo es que tú transitas esta experiencia como obra cuando en algún punto ya tocaste ese encuentro con Artaud, ¿no? Y su mirada sobre el mundo, la vida, ¿no? Y su propia experiencia humana? Bueno, no sé, o sea, creo que justamente me he confrontado con la necesidad, literalmente, de darle forma en el espacio a algo que me interesa,
que me parece que me pertenece, como es la poesía, como puede ser la poesía. Lo he hecho con distintas referencias, por decirlo de una, o presencias, como dijo Edu, como Concha Urquiza, como Jorge Cuesta, como Langston Hughes, que me han interesado desde hace mucho tiempo y que he tratado de mantener mi vínculo con ese interés por distintas razones y de distintas maneras. A veces de manera formal, por ejemplo, procurando los endecasílabos de un soneto de Concha Urquiza, por decir a alguien, o en otro caso en Jorge Cuesta, en Canto a un Dios Mineral. Me interesa mucho su voluntad y su capacidad de manifestar un estado no emocional humano, por ejemplo. Así puedo decir otros, pero también de la música, como Stravinsky o Julián Carrillo. O sea, ¿de qué manera puedo llevar lo microtonal a mi trabajo? Pues claro que no se puede, como bien dices, no se puede traducir. Hablando de esto, y brevemente un paréntesis, sí me encantó, me parece fabulosa la traducción. Yo no hablo francés, sí me sorprendió lo que leí, porque además yo leí un PDF, todavía no encontré el libro, todavía, pero sí me pareció impresionante el trabajo que han hecho estas personas, quienes lo hayan hecho, y que yo creo que sí, el trabajo de traducir es muy complicado. Yo procuro no traducir, no lo sé hacer, y menos en términos espaciales, tridimensionales, que es lo que yo hago, sino trato de, justamente lo dijiste tú muy bien, de una manera, pues sí, subjetiva, y a veces tengo que decirlo, arbitraria, contradictoria, inestable, sí, precaria, tanto conceptual como formalmente, y lo asumo y abrazo esa contradicción como parte de la obra, pero la obra se tiene que defender por sí misma en la exposición, y ahí está la hermenéutica también, que creo que trasciende también cualquier posible mensaje, que creo que es con lo que remató muy bien Luigi sobre, pues, probablemente lo que tenía que ver al final Artaud, la incapacidad de comunicar y la construcción de un lenguaje que solo él podía entender, tal vez, no lo sé. Bueno, no, lo digo porque me genera como, hay algo ahí como en la oralidad que rebota, que bueno, que me hace pensar de manera diferente, ¿no? Yo quiero empezar por la pregunta y después hacer un comentario. A veces me cuesta trabajo divagar, pero una vez una amiga me dijo que divagar era como sacar a pasear las ideas, ¿no? Sacar tu ropa, ponerla en un mecate para que no se pudra. No sé qué tanto quiero que las ideas no se pudran, no sé qué tanto quiero salir de esa vaguedad y convertirme en un cerdo, como dice Luigi, pero la pregunta es un poco, pues, ¿qué lugar hay para estas personas que hacemos esta escritura excreticia, ¿no? ¿Qué hay, digamos, qué lugares se posibilitan para las personas que hacemos una escritura vomitiva? No creo que haya inventado nada, pero quiero también decir que yo vine aquí para escuchar a Xenia. Me interesa mucho escuchar la voz de Xenia cuando se trata de locura. Me parece, pues bueno, desafortunado no haber podido contar con su participación. Sin embargo, bueno, estoy leyendo su libro de Indicios Visionarios. Xenia es mi maestra, es la primera persona con la que tomé una clase de filosofía. Y ella empieza Indicios Visionarios citando a Ozzy Osbourne y dice que la modernidad se define por la presencia. En ese sentido quisiera tal vez no partir de la presencia y invocar una ausencia. Me gusta mucho la parte en donde Artaud se pone como completamente excreticio, ¿no? Y dice como, mi ser es mi mierda, todo lo que huele a mierda huele a ser. El humano bien pudiera habido elegir no cagar, pero decidió abrir el bolsillo anal, ¿no? Y retomo otra vez la pregunta, ¿no? Para las personas que hacemos una escritura excreticia, no emulativa o no mimética de Artaud, pero que sí es una escritura que de alguna manera, y un poco contestando a la pregunta, ¿no? Y tal vez como contraargumentando un poco lo que contestaba Luigi, yo creo que esos espacios intelectuales no se quedaron atrás, ¿no?
poco yo, para venir a esta sesión, me puse a ver unos videos. En realidad no tenía ningún contacto con él. La primera persona que me presentó fue Iliana Diegues, otra maestra. Bueno, entonces voy a hablar un poco más así. Un poco emulando la oralidad de Artaud, tal vez, esta cosa que hacía. Y yo veía un video, lo primero que decía sobre la crueldad, precisamente decía que no tiene nada que ver con la sangre, que de hecho tiene que ver con la vida misma, ¿no? Pensemos en este espacio, o sea, algo muy bueno, la disposición de los cuerpos, muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, es que ven, pasan cosas con el micrófono, o sea, no es mame, diga. Un poco la pregunta era esa, ¿no? Ya como pues para soltar este micrófono, pues qué lugares hay verdaderamente para esa escritura escreticia, pero no la escritura escreticia que habla en tercera persona sobre quien escribe escréticamente, ¿no? Sino sobre la mierda que produce una mierda, ¿no? Sobre esa escisión que se rompe entre el cuerpo que produce la mierda y la mierda en sí misma, ¿no? Yo siento que no hay espacios para, al menos en la literatura, yo siento que no hay espacios todavía para eso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que no hay espacios, pero si hay una posibilidad, ¿cuál creerían que es ese espacio? Y el otro también, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto a la sangre, evidentemente no es que sea literal, ¿no? No es que sobre el escenario tenga que correr baños de sangre, no es lo cruel, lo crudo, la crudeza, remite a eso, ¿no? Algo palpitante, algo vivo, algo que tiene que ver con la sangre, pero no al estilo gore, ¿no? O sea, no es literal, ¿no? En cuanto a un espacio para ese tipo de escritura, pues diría básicamente, bueno, dos cosas. Creo que algo que podemos leer en Artaud es el tipo de política que había en su escritura. No tanto el contenido político de sus textos, sino la política de escribir de esa manera. ¿Qué pretendía? ¿No? Eso es algo que nos puede marcar o no, pero que ahí está muy claro, ¿no? Está desarrollando una escritura con un impulso político y vital, claro, ¿no? Y de ahí algo podemos aprender, ¿no? O sea, ¿cuál es la política de la escritura de muchos escritores contemporáneos? Pues, bueno, vemos el abismo y decidimos qué política de la escritura se adapta más a nuestro temperamento, a nuestra búsqueda. Si no hay lugar para ese tipo de escritura que te interesa, parte de la política de la escritura de Artaud es crear ese lugar, ¿no? Ese espacio no va a estar dado, ¿no? Es algo que hay que crear, tal vez de otra manera, con otros medios, con otras búsquedas, pero hay que buscarlo. No es que no necesariamente diría yo que la sociedad estaba lista y receptiva para los textos excrementicios de Artaud, o para sus provocaciones, o para quizás sus bufonadas, ¿no? De repente. Hay que crearlo, ¿no? Ese espacio. Y tampoco es que sepamos cómo, ¿no? Si se habla de la presencia o de Artaud como una figura tutelar o como uno quiera, es algo que vamos a tener que reinventar ahora en el presente, ¿no? No podemos repetir sus fórmulas ni siquiera vagamente, ¿no? O sea, todo ha cambiado tanto que tendríamos quizá, entendiendo qué buscaba
seguir, ser afines, ¿no?, a esa búsqueda y replanteárnosla ahora en un contexto completamente, quizá aún más hostil, ¿no? En la época de Artaud, bueno, pues estaba, tú dijiste, ¿no?, el antecedente dadaísta, la búsqueda surrealista, quizá había una apertura, ¿no?, como a eso, ¿no? Ahora en realidad un poco siento que estamos en una época mucho más frívola, mucho más banal, mucho más superficial, y que quizá eso que estás intentando o que estás planteándote es menos parte de una posibilidad de la escritura, entonces vas a tener que luchar más, ¿no? Pero ahí está, digamos, ese ejemplo, y sobre todo eso, ¿no? O sea, digamos, ahora que Abraham hablaba de digamos, la expulsión de Artaud del surrealismo por razones políticas, o sea, creo que ahí sí hay que distinguir entre el contenido político de los textos y la política de la escritura. Creo que es una distinción muy importante, ¿no? Porque nos aleja justo del panfleto y nos acerca más al espíritu que hay detrás de empuñar una pluma, ¿no? Bueno, pues por desgracia se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias a Abraham y a Luigi por esta charla, la verdad, tan interesante. Muchas gracias a la Capilla Alfonsina y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Ah, sí, pero híjole. Sí, ¿puedes anunciarla otra vez? Sí, como lo dije al principio, los esperamos el próximo martes a las 7 en el Palacio de Bellas Artes para la tercera y última mesa de este encuentro Anton Artaud. Traigan a sus vecinos, sus amigos, sus familias, en fin, vengan todos para este último sobre escritura y sufrimiento.